Este episodio es presentado por los queridos libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Solo los vendo yo, no están en librerías. Comenzamos este capítulo de Mirando Buses con esta linda micro de la empresa Nueva Generación. Son servicios que van hacia Rivadavia, a unos 60 kilómetros de Mendoza. Uno podría denominar esto como servicio rural, aunque acá tiene otro nombre, media distancia. El video está dividido en dos partes porque salió muy larguito y no quería dejarles fuera algunos buses. La mayoría de estas micros corresponden a unidades La Favorita con chasis Mercedes-Benz y motor delantero o frontal. A lo lejos se ve un bus de Andesmar que va saliendo de los andenes de embarque para salir del terminal. A esos andenes solamente se puede entrar con el pasaje. Por eso las grabaciones de estos buses van a ser desde lejos. Este bus, de acuerdo a lo que estoy averiguando, hace el servicio Mendoza, San Luis, Villa Mercedes, Vicuña Maquena, Santa Rosa, Bahía Blanca, Montehermoso, de las 19:45. Y atrásito se ve la 321 de Del Sur y Media Agua, hermoso bus Comil haciendo el servicio Mendoza-San Juan, que les he mostrado varias veces. Así que eso lo pueden ver. Viajé en uno de estos Comil alguna vez. Ante la camarita amiga va avanzando uno de los buses primera clase de Andesmar, un Metalsur Starbus 2 del año 2015. En el letrero dice que el servicio era Mendoza a Paraná y estas ciudades serían los principales intermedios. Buscando pasajes, aparentemente se sigue haciendo este servicio, pero no me aparece como primera clase. En cuanto a estos Metalsur, son muy bonitos. Mi viaje a Buenos Aires lo hice en uno de estos, fue una grata experiencia. Aunque no lo he editado hasta este momento, así que capaz que si ven el video en el futuro ya esté editado y puedan disfrutar de mi viaje en Andesmar en una de estas maquinitas. Para variar, ahí va llegando otro bus de Nueva Generación. No se los voy a poner todos, pero es como para que enganchen y se sientan en el terminal. Se ven muchísimos a cada rato. Este bus de la empresa Iselin hace el servicio Mendoza-San Rafael, son como 3 horas de viaje. Como curiosidad, si tratas de comprar en el sitio web de la empresa, de Iselin, te pide iniciar sesión, pero si lo haces por un sitio de terceros, no sé, plataforma 10, central de pasajes, te puede saltar ese paso de iniciar sesión. De un paraguaso hemos visto las 3 generaciones de Starbus, uno de los modelos más icónicos de los buses argentinos. Y hablando de Starbus, acá se pueden ver uno de la empresa Cata Internacional, la unidad 440. Ignoro la ruta que estaba haciendo esa noche, pero si se fijan el conductor saludó con las luces, así que bonito gesto. La verdad es que en Mendoza se ven muchísimos Andesmar y Cata, son las dos empresas que más se ven porque son de la zona. Atrásito venía un bus Nicolò de la empresa La Unión. Este bus hace el servicio Mendoza General Alvear Bowen. Me lo había topado en una visita anterior, me encanta su pintura, la encuentro muy llamativa y como que te dan ganas de subirte. Para los amantes de Racing y de fútbol en general, justo entró un Flechabús que tenía motivo de ese equipo en el diseño. Es una unidad de cama premium, de hecho Flechabús es quien transporta justamente el equipo de Avellaneda. Es común ver algunos buses con cosas alusivas a equipos de fútbol, y esta era la unidad 9816. Ahí se ve también una micro de Dice Tours, otra empresa rural o de media distancia como le llaman aquí. Además de los buses de servicios interurbanos, también Cata Internacional tiene servicios como este que va a Malargüe. Acá en Chile conocemos un poco de Malargüe porque hay un bus de Cata que hace el proyecto internacional desde Talca. Este es otro Cata Internacional. Yo creo que en vez de ovejas vamos a terminar contando Cata en el terminal. Ignoro la ruta del bus. La verdad es que es más fácil poder averiguar las rutas estando en el andén, porque les tomas fotos, de ahí vas averiguando horarios, incluso uno mismo puede ir viendo el itinerario. Aquí tenemos un bus G7, primera clase de Andesmar. A veces mandan estos buses hacia Chile, aunque no es algo tan habitual, normalmente son buses mixtos los que van. Y en cuanto al bus, por dentro este es un bus ejecutivo, o sea, tiene el nombre de primera clase, pero por dentro tiene asientos salón cama o ejecutivo que le llaman aquí, arriba y abajo, que es salón cama completo. Otra micro de Nueva Generación, aunque haciendo el honor al nombre de la empresa, es la Nueva Generación de La Favorita.
Este bus es un Andesmar que va rumbo a Uspallata, en la cordillera de los Andes, camino hacia el Paso de los Libertadores, pero sin llegar a la frontera. Detrás estaba este Royal Suite de Cata Internacional, ni idea de a dónde iba, el panel decía Mendoza, y bueno, no me quejo porque viajé en uno de estos buses a San Juan, se los pude mostrar, son unas joyas, pero sería bacán hacer un trayecto más largo con ellos. Muy elegantes los Royal Suite de Cata, especialmente estos Starbucks más viejitos que son el Real Royal Suite, The Real Premium con 180 grados de reclinación. Esperando turno para entrar estaba el bus 7018 de El Rápido Internacional, empresa del holding Andesmar, un Andesmar disfrazado. Estos buses hacen servicios internacionales a Perú, a Chile, a Uruguay, aunque este bus hace trayecto nacional rumbo a Córdoba, sale a las 21 horas. El trayecto más largo que hacen es Buenos Aires, Mendoza, Lima, viaje gigante. Y otra ruta interesante es Mendoza, Rosario, Montevideo. Este es un hallazgo interesante. Existe un servicio nocturno Royal Suite de verdad desde Mendoza a Rosario con Cata Internacional y todavía se mantiene. Una tremenda sorpresa para mí que he buscado estos Royal Suite en trayectos largos y me han costado muchísimo pillarlos. Sale a las 20 horas y qué elegancia la de Francia, bonita unidad, qué ganas de subirme. ¿Les dan ganas de subirse ustedes? Igual pueden ver el viaje a San Juan como para que vean cómo son por dentro. Mientras, ese Dice Tour está esperando para entrar al andén y justo pasó otro Andesmar con destino a la ciudad de Paraná. Vimos hartos buses hacia Paraná. No tenía idea que iban hacia allá. Hasta ahora espero que les esté gustando. La verdad es que estuve mucho rato en el terminal. Mi idea inicial era estar como una hora, pero cuando llegaba un bus que me interesaba esperaba que saliera. Y decía, bueno, cuando salga ese bus me voy. Y llegaba otro y se fue alargando y alargando. Podrían contar cuántos Andesmar y cuántos Cata vamos a ver, porque yo no tengo idea, sé que son hartos, pero es como contar ovejas cuando uno quiere dormir. De la empresa Dice Tours, otra de media distancia, me pareció llamativo este bus por las luces que se ven abajo, aparte que está arregladito, está bien cuidado, y a lo lejos se empezó a asomar una de las nuevas unidades de Vallecito, el Starbus 3, que iba haciendo el servicio Mendoza-Chilecito con varios intermedios. También sale a las 20 horas. Vuelvo con el detalle de esta unidad de Dice Tours, también va a la ciudad de Rivadavia. Desconozco las diferencias de recorrido entre Nueva Generación y Dice Tours, debe haberlas. Los buses de esta empresa también son lindos y casi todos son Italbus. Otro hallazgo fue este bus panorámico de Butini e Hijos. Estos buses hacen servicios locales a San Rafael, General Alvear, bueno, como Iselin, entre otros, y reciben el nombre de Grupo 540. Son unos servicios de Mendoza. Son un clásico a esta altura. Buscar con chasis Volvo no se ve mucho. Igual sería entretenido viajar en uno de estos buses. Aquí va saliendo el Dice Tours tuneado de antes, se fue llenito. Y lo otro chistoso es el nombre, porque los Italbus con motor frontal se llaman Bello. Entonces este bus tiene cosas alusivas al nombre, como simplemente Bello o frases así. Y los Italbus que son de motor trasero se llaman Tropea. Pero es casi la misma carrocería, lo que cambia es la ubicación del motor, por el chasis. Desde el más allá, el Olimpo de los andenes, va apareciendo la unidad 44 de Iselin. Desconozco la ruta, no logro distinguir nada en el rutero, pero es un Nicolo Concept de generación más antigua. Por el perfil, por el costado, como que las líneas tienen un aire a Marco Polo G6, no sé si lo logran captar. Este es un bus de la empresa Prestaciones, con la Favorita con motor frontal, y hace un recorrido de los 300 en Mendoza. No ubico tanto de esta empresa, así que no puedo extenderme con tantos detalles.
¿Se acuerdan que vimos un bus del Rápido? Bueno, este es otro bus, un Starbus 2 con chasis Scania, un poco más nuevo que el que vimos antes. El bus estaba vacío, así que me imagino que debió descargar pasajeros, estaba finalizando el servicio. Ahí pueden ver una visión general de las micros y los buses que se guardan en la parte del medio. Hay hartas empresas que guardan sus buses aquí en el terminal de Mendoza, tanto servicios urbanos como interurbanos. Si se dieron cuenta, me fui moviendo por los andenes. La forma es que acá hay varios servicios urbanos y rurales, entonces tenía que ir cambiándome a cada rato de andén. Acá ven cómo se estacionan dos buses de Andesmar que trabajan los recorridos 400, un Comil Campione y una micro de La Favorita. Ignoro por qué tanta diferencia siendo el mismo grupo de recorridos. Otro hallazgo sería este Cata. El panel decía La C y no se podía distinguir nada más, pero es posible que sea el servicio a La Serena. Calza en horario, aunque no en día. Hace todo el trayecto de noche, sale de San Juan y llega por la mañana a La Serena. Y ya hay gente que va a veranear en La Serena, así que es un servicio que generalmente yo lo veo con mucha gente. Este lo grabé porque me llamó la atención, pero es uno de los pocos nueva generación que vi que tiene puerta al medio y probablemente capaz que sea piso bajo. También pueden ver la fila de personas subiendo al bus. Todo un hallazgo porque generalmente son de otra configuración. Tengo sentimientos encontrados con el Rápido. Me gustan mucho los buses, no sé por qué me gustan, si es pura pintura amarilla, pero casi todos tienen plotter en el panorámico y eso es horrible, sobre todo con los trayectos lindos que hacen. Yo viajé con ellos así, en el panorámico, y no pude disfrutar bien del trayecto. Cuando usas lentes, esos puntitos te marean, aparte que no se ve el paisaje. Pero en comodidad son muy buenas estas máquinas, muy buenas. El bus que va tomando la curva es otro Andesmar. ¿Cuántos llevamos? ¿Llevan la cuenta? Este bus estaba realizando el servicio Mendoza-Salta de las 20-30 horas y termina en San Salvador de Jujuy. El servicio es larguísimo, son unos 1400 kilómetros y dura casi 20 horas. Para ir cerrando, ¿se acuerdan del bus de Racing de Avellaneda? Logré ver el panel electrónico y decía que iba a Buenos Aires, pero no encuentro el servicio al buscarlo, así que capaz que ya no existe este servicio premium. ¿Conocen trayectos donde sigan existiendo estos servicios? ¿Qué tramos se están haciendo con premium en Flechabús, en Andesmar, en Cata? Sería muy bueno que lo pusieran. Mientras tanto vemos este hermoso bus de Flechabús. Espero que hayan disfrutado de esta primera parte de Mirando Buses en Mendoza. La verdad es que me quedé mucho rato en el terminal. La segunda parte deberían ver también algunos buses que van a Santiago de Chile o que llegaron de Santiago de Chile, que es más o menos como las 10 de la noche, una cosa así. Nada, agradecer su sintonía, agradecer también la buena onda, espero sus comentarios, que disfruten de esta sección que no sale mucho, pero que cuando sale obviamente siempre es un material de alta calidad. Y nos veremos en otro capítulo. Que estén muy bien, cuídense y que Dios los bendiga. ¡Chao!